Hola, maestra Emma. Bueno, yo soy Diana Paula Santana Muñoz y soy del grupo B de Artes Escénicas. Bueno, este es mi video ensayo final. Y primero que nada, si tuviera que ponerle como algún título, pues a lo que de lo que voy a hablar sería la toma de conciencia del cuerpo, de sus posibilidades y de sus limitaciones. Siento que va acorde a los temas que yo elegí. Y bueno, cabe aclarar que me pareció como interesante tomar dos de los temas del PDF, a pesar de que todos me parecieron muy interesantes, como para poder hablar un poquito más de dos de ellos, elegí el de autoimagen y el último que es de la corrección y todo eso. Porque siento que en realidad van muy de la mano todos, pero esos más les encontré como más relación entre sí. Y bueno, primero voy a comenzar citando un PDF que yo encontré bastante interesante, el cual se llama Conciencia, Mente y Cuerpo, tres conceptos de actualidad. Y bueno, dice lo siguiente: no se puede pensar absolutamente nada sin pensar al mismo tiempo en lo propio, en el propio yo, como consciente de sí mismo. O sea, yo entendí como esto, que no nos podemos abstraer de la propia autoconciencia. Y creo que así, ya sin dar más vuelta, yo lo entendería. Y creo que, pues, resume, pues, el tema de la autoimagen del PDF que nos dejaron. También en otro libro de anatomía de la conciencia que estuve leyendo. No lo terminé todo porque estaba muy largo, pero está muy interesante también. Dice que desde un punto de vista psicológico, el cerebro es una máquina de integración sensoriomotora. Esto es, permite conectar la entrada sensorial con la salida motora. Otra vez, es decir, nos permite ver y actuar en el mundo, en lo que está entre el estímulo y la respuesta. Aquí está un poquito más rebuscada, pero en realidad si nos ponemos a analizarlo, sería pues lo que estuvimos viendo en cada una de las clases, más como enfocado a la sensación. Eh, y bueno, pues en realidad a mí me pareció que el PDF en realidad quiso siempre demostrar el movimiento, la sensación, el sentimiento y el pensamiento, que pues en realidad toda acción se basa pues en estos cuatro puntos, y por eso no me gustaría como dejarlos así nada más. Entonces también quise como ver cada uno de ellos y cómo relacionarlo con las actividades. Por ejemplo, el sentimiento, que fue uno de los que me pareció más importantes. Eh, Como usted, maestra, mencionaba en una de sus clases, creo que era en la clase de la pelvis, al final me pareció pues muy interesante que que mencionó lo de las emociones, que nos dejáramos sentir y nos liberáramos. Y bueno, me identifiqué al notar que en las clases pasadas me encontraba con ánimos distintos, y pues en realidad pues todo eso se ve reflejado en la corporalidad, y pues está muy interesante como que pues en realidad ese comentario sí entró muy bien en la parte de los sentimientos, y, y pues así. También en la parte de la sensación, tomé algo muy importante que fue lo que más se me grabó, es pues o consciente o inconsciente siempre, ¿no? Este, Algo que puedo relacionar bastante de las clases fue en la clase de los ojos, en donde se quiso llegar a la activación pues de los sentidos, ¿no? Es como no nada más enfocarnos
siempre a la vista y pues dejar que todos vayan como a la par y tengan algún trabajo pues importante. Y yo lo vi como un estado de alerta o también, no sé, me hizo pensar, también me quedó muy marcado que hizo énfasis como en las tensiones, que muchas veces, bueno, en eso de los sentidos, para no desviarme, pues es importante que siempre estemos conscientes y sepamos que si tensamos el cuerpo o así, pues vamos a inhibir nuestros sentidos un poco. Y en realidad me hace muchísimo sentido porque es como si me acordé de, no sé, voy en una casa del terror y estoy tensa y estoy así como para una forma de bloqueo o de autoprotección, así lo vi. Y bueno, o sea, puede funcionar a nuestro favor o puede ser al revés, ¿verdad? Y esto es lo que tratamos como de entender en esta parte, pues saberla utilizar, las sensaciones, y siento pues que va muy de la mano con los sentidos. También sobre esto, en el libro de Anatomía de la Conciencia que leí, dice que un paciente con visión ciega tiene conciencia, un tipo de conciencia, sin embargo, carece de otro tipo de conciencia. Pues, o sea, puede actuar con adivinación, pero carece de la sensación subjetiva de ver. Y esto, pues, es pues lo que menciona también la maestra. También algo con lo que me quedo bastante es de que el movimiento pues es vida y no viéndolo tanto así de que movimiento es acción muscular, sino me quedo más con la parte de que es vida. Y lo de las células, me hizo mucho ruido lo de que en realidad hay veces que mantenemos las células inactivas o o no inactivas, sino no las utilizamos tanto o pues si no las activamos, ya sea porque estamos activando otras o simplemente porque no las requerimos en nuestro día a día. Y pues aunque esto nos permite vivir bien y no, pues sí, vivir bien en la sociedad o desarrollarnos bien, pues en realidad lo que queremos aquí es pues ser conscientes y para eso debemos activar pues la mayor parte de nuestro cuerpo y esto pues desde las células, ¿verdad? Aquí también quiero recalcar en una parte, en una clase, no recuerdo cuál era, en donde también la maestra Emma nos comentó que, bueno, un ejemplo, yo me voy más, obviamente todo me queda marcado, sensorialmente y emocionalmente, pero también me quedo mucho con los comentarios, como que esos me hacen reflexionar. Y por ejemplo, el simple comentario que hizo de las abdominales, ¿no? De que existen dos, o sea, que puedes hacer abdominales, la posición de los brazos, pues te va, una te va a hacer que trabajes mucho más, no sé, los cuadritos, y sin embargo, pues la otra no tanto. Este comentario yo lo relacioné con esta parte de las células que activamos más y a veces que no las activamos o no enfocamos nuestro esfuerzo, o no sé si se podría decir así, en ello. Y pues yo lo relacioné con esto, ¿no? Porque pues aquí estamos viendo que el determinado movimiento de determinada manera pues va a influir en que se esté trabajando cierta parte del cuerpo que pues a veces es difícil de llegar, ¿no? A activar. Y pues aquí lo podemos ver, que pues esa parte, al menos de que sea de esa manera el abdominal, se puede estar trabajando esa parte de los cuadritos del abdomen, perdón. Y bueno, ese es un ejemplo por decir, pero en realidad siento que la mayor parte de las clases también se quería llegar a eso, pues a activar ciertas partes de ciertos músculos
y no por el mover ese músculo, sino incluso llegando a un músculo por otro. Bueno, ahorita igual y explico más esto. Por ejemplo, de muchas partes del cuerpo que no hay conciencia, también me acuerdo mucho de este ejemplo que venía en el PDF, de que no es lo mismo que me ponga a sentir la relación entre mi dedo del pie y de los labios a de la nuca y las orejas, ¿no? Y en realidad me puse y dije, no, es que esto lo resume todo. Y por ejemplo, en los trabajos ¿cuáles eran? Así, en las actividades de cintura escapular, en la clase, pues en realidad al mover hacer ciertas posiciones y estar moviendo el cuerpo, podíamos identificar cómo modificaban otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en esa de la cintura escapular, al movernos, cómo involucraba inconscientemente pues a la cabeza, o al contrario, a eso es lo que decía hace ratito, de que cómo mover otras partes que sean las que no estamos trabajando en la clase pueden influir en esa parte que estamos trabajando, y en realidad es algo que siempre pasa, pero pues no nos damos cuenta, y pues está interesante, ¿no? Que con ese tipo de actividades nos hagan pues hacer conciencia y sobre todo pues sentir, ¿no? Ya por último, quiero mencionar algo que también leí yo aparte sobre el esquema corporal, que creo que es de lo que yo he estado hablando. Jean LeBouch es quien da esta como definición, y dice la intuición, que el esquema corporal es la intuición global o conocimiento inmediato del propio cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes y de la relación con el espacio y objetos que nos rodean. Igual esto me pareció también así, o sea, me hizo muchísimo sentido, y está interesante sobre todo. Ya por último, ya llevo 12 minutos del video, pero igual rápido llego a esta parte, de la parte última de cómo corregir todo o cómo hacer conciencia para pues hacer un cambio. Igual también leí sobre la psicomotricidad, que es aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para seguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve. También, no sé, siento que hay muchas maneras que en realidad todos los métodos, todas las definiciones llegan a un mismo punto. Igual unas son más fáciles de entender que otras. A mí el método Feldenkrais me pareció increíble, sobre todo muy digerible, y que te deja más que una, no sé, información, te deja una sensación. Y bueno, al final de cuentas, pues no tengo palabras, no tengo ensayos perfectos como para yo expresar lo que viví en la clase, sino al final de cuentas la mejor prueba de que sirvió y de que estuvo bastante interesante, pues es el darme cuenta, ¿no? El experimentar también, como usted, maestra, mencionaba siempre. En realidad no es lo mismo explicar a hacer, ¿no? Por eso todo fue práctico, casi casi, y eso me pareció la mejor parte de todo, porque pues así yo me di cuenta por mí misma, y experimentar está muy interesante para poder analizar, entender y eventualmente poder manipular tu cuerpo a tu manera, o igual corregirlo, o simplemente pues ser consciente y saber el por qué pasan las cosas, y pues ya, es todo